Me da mucho gusto estar aquí este día compartiendo con ustedes este tiempo. Para aquellos que no nos hemos conocido, yo vengo de Mazatlán, Sinaloa. Me llamo Eduardo Woolsey, me dicen Eddie Woolsey desde niño. Hace muchos años que he tenido una amistad, una relación con esta congregación a lo largo de los años. Estoy muy contento de regresar, de estar aquí con ustedes. Cuando recién empecé a venir, no era Enrique todavía el pastor principal aquí en la congregación de Playas, era parte del equipo y me ha dado mucho gusto estar con él ahora y participar con él ahora ya en función formal de su posición como pastor. En Mazatlán, Sinaloa, mi esposa y yo plantamos una congregación hace 16 años. Y bueno, ahí es donde está nuestra iglesia. Ahorita tenemos 2 iglesias en Mazatlán. Mi esposa y yo tenemos 20 años de casados. Tenemos un hijo de 11 años que se llama Jafet. Y estoy muy contento de estar aquí porque hoy en la noche me voy a ir con sus hijos a un encuentro, un retiro de jóvenes. Entonces estoy muy contento de esta gran oportunidad que Dios me da de estar aquí con ustedes. Espero que a usted también le dé gusto, ¿verdad? Bueno, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos hable el día de hoy con su palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, estamos aquí dándote gracias por este tiempo tan especial que hemos tenido en la comunión, en la comunión unos con otros, en la comunión contigo, en la alabanza, en la adoración. Necesitamos también, Señor, una palabra que venga a nutrirnos, a alimentarnos, pero también a guiarnos. Habla a nuestro corazón. Le invito a levantar sus 2 manos en humildad y decirle: Dios mío, habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Quiero salir de aquí con tu palabra guiándome. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Hoy quiero compartirle este tema que le he puesto por título: Esperanza en medio del sufrimiento. Cuento 3 y me dice el título: 1, 2, 3. Esperanza en medio del sufrimiento. Mire, lo que vamos a hablar ahora es muy importante, porque el sufrimiento es parte de la vida. Aunque quisiéramos, no podemos vivir sin sufrir de alguna forma. Nos guste o no, lo creamos o no, estemos abiertos a eso o no, tarde o temprano nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a propinar cierta dosis de sufrimiento. Por esa razón es muy importante aprender a lidiar con él. Ahora, el sufrimiento viene por diversas causas, eso es muy importante entenderlo. No siempre el sufrimiento viene como consecuencia de algo que nosotros hayamos hecho mal, como piensan unos. Porque es bien clásico que de repente pasa una cosa, lo que tú quieras, y alguien dice: ¿qué hice mal? ¿Sí o no? A lo mejor lo has dicho, a lo mejor lo has escuchado, a lo mejor Televisa te lo ha presentado más de una vez en una telenovela. Hay otras personas que piensan que el sufrimiento es un castigo de Dios por algún pecado que han cometido. Eso piensa mucha gente. Inmediatamente viene una situación difícil a su vida y reaccionan así: ¿qué pecado he cometido, Señor? ¿Sí o no? Algunos piensan así y no necesariamente es correcta esa manera de ver las cosas. Tengo unas fotografías para ilustrarlo, pero mire, algunas personas sufren por amor, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estaba en la secundaria? Alguien le llamaba la atención y a lo mejor ese alguien estaba teniendo una conexión especial con alguien más, menos con usted. Eso le traía dolor a su corazón. Algunos sufren por accidentes, ¿no? No es algo que tenías pensado, lo puedes cambiar por favor, no es algo que tenías programado en tu agenda, pero de repente pum, una situación llegó y te sorprendió, te cambió la vida por completo, un accidente, una situación que se presentó. No es un castigo, no es un error, es un accidente, la vida tiene accidentes. Algunos sufren por enfermedad también. El cuerpo se va deteriorando. Si usted y yo no comemos bien, si usted y yo no hacemos ejercicio, con el paso de los años, tarde o temprano, el cuerpo nos va a pasar una factura. Yo me acuerdo que estaba plebiyo yo y decía, yo pensaba como que no hubiera vida después de los 25, ya tengo 40. Las rodillas me truenan ya, ¿va? De repente alguna situación estoy enfrentando. Tiene que ver con el deterioro mismo del cuerpo por el paso de la vida. Uno se enferma, no es un castigo de Dios, no es algo que hiciste mal, se enferma uno, ¿no? Algunos sufren por su fe. Tal vez usted supo de los 21 decapitados cristianos coptos en Egipto. Tal vez usted supo de los más de 100 secuestrados en el norte de Siria algunas semanas atrás. Y tiene que ver con la fe.
Ahora, ninguno de esos cuadros que pudimos presentar ahorita, ninguna de esas causas de sufrimiento tiene que ver con un castigo de Dios o con la consecuencia de algún pecado que hubiéramos cometido, pero a fin de cuentas es sufrimiento y a fin de cuentas usted y yo pasamos por él. Ahora, es muy importante entender lo siguiente: ser cristiano no significa ausencia de sufrimiento. Importantísimo entenderlo. El cristiano no está exento de sufrir, pero el cristiano debe mantener su fe en medio del sufrimiento. Considerar esto que le comparto es muy importante, porque muchos piensan que por estar en Dios nada malo les puede pasar. Esa es una mentalidad que está basada en la teología errónea de las recompensas, en las que se cree que si te portas bien te va bien y si te portas mal te va mal. Nunca le dijeron: hijo, el que anda mal, mal acaba. ¿No le dijo su abuelita eso? Es una teología errónea que tiene que ver con la teología de las recompensas. Es errónea. Cuando pensamos que si estás con Dios todo es bueno, si te alejas de Dios todo es malo, es una teología errada. En primer lugar, porque no coincide con la palabra de Dios, y en segundo lugar, porque no coincide tampoco con la realidad que nosotros vivimos. Se lo demuestro. ¿A cuántos de ustedes les ha ido mal aunque se estaban portando bien? Levanta la mano. Entonces, no manches, estaba trabajando duro y cerraron la empresa. No tiene que ver con que tú te portaste mal, tiene que ver con que esa situación pasó. Te estabas portando bien, sucedió algo malo. Ahora también está la otra cara de la moneda. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que se porta mal y le va muy bien? Levanta su mano también, ¿no? Entonces la realidad no coincide con esa idea falsa de que si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal. No necesariamente es así. La realidad no es así y la Biblia no nos enseña eso. Jesús nunca prometió ausencia de aflicción al seguirle, nunca. Usted puede analizar el Evangelio y nunca va a encontrar usted a Jesús diciendo: sígueme y nada malo te va a pasar, jamás, nunca. Pero Jesús, cuando abordó el tema del sufrimiento en Juan capítulo 16 verso 33, Él dijo esto. Jesús dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y luego declaró una frase no muy agradable, pero Él dice: en este mundo afrontarán aflicciones. Es parte de vivir en este mundo. No tiene que ver con que hiciste todo bien o todo mal, es parte de vivir en este mundo. Vives aquí, cosas así pueden pasar. Pero anímense, dice Jesús: yo he vencido al mundo. Pero Jesús dice allí en esas palabras: estas cosas les he dicho para que en mí hallen paz. Es decir, el saber lo que Jesús nos ha dicho, eso nos va a ayudar a nosotros a enfrentar el sufrimiento con mayor éxito. Estas palabras de Jesús significan que lo que sabemos nos capacita para cruzar por la aflicción. Por eso usted y yo necesitamos aprender a ver a la iglesia no nomás como un lugar de desahogo emocional, pero también como un centro de instrucción espiritual. Usted y yo podemos venir a la congregación y desahogarnos, sí, pero también tenemos que aprender cómo vivir la vida con éxito. En nuestra iglesia tenemos una sola puerta de salida, sale una nomás. Entonces eso me permite a mí que yo me puedo parar a la salida y saludar a las personas que van saliendo y decirle: qué bueno que viniste, bienvenido, aquí te esperan otra semana, así, normal. Y ahí en la puerta siempre alguien tiene que decirme, por ejemplo, algo como esto: ay, pastor, me voy livianito ahora a la casa. Cosas así. ¿Qué es lo que significa esa expresión? Significa: hoy encontré consuelo aquí, me desahogué aquí. Pero yo digo lo siguiente: si usted y yo venimos a la iglesia y nos desahogamos, pero no aprendemos, entonces usted y yo vamos a salir a enfrentar la vida sin las herramientas necesarias para enfrentar la vida y ganar. Por eso Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí hallen paz. Entonces lo que aprendo de Jesús me ayuda a mí a tener paz en medio de la aflicción. Ahora, en la Biblia hay una carta que aborda el tema del sufrimiento. Yo le recomiendo mucho que usted lea esa carta cuantas veces pueda y luego pásese a otra versión y luego a otra, pero siga leyendo y leyendo. Es la primera carta del apóstol Pedro. Esta carta se escribió a los creyentes de la iglesia en Asia Menor. Hoy en día sería Turquía. Pedro le escribió a la comunidad de iglesias que plantó el apóstol Pablo: Gálatas, Efesios, Colosenses. Esas iglesias que Pablo plantó, a esas iglesias Pedro les escribió esta primera carta. La carta se escribió porque estaba a punto de venir una gran persecución a los cristianos que estaban dentro del Imperio Romano.
El apóstol Pedro, como uno de los líderes de la iglesia, tarde o temprano iría a visitarlos. Era una manera en aquel tiempo de poder hacer un contacto con las iglesias que existían. Hoy hay mails, en aquel tiempo eran cartas directas que llegaban. La iglesia estaba a punto de pasar por gran persecución. Efectivamente sucedió en el año 64 después de Cristo por parte del emperador Nerón. Vino una gran tribulación y persecución a la iglesia cristiana. Duró 3 años, del 64 al 67 después de Cristo. Pedro les escribió esta carta a los cristianos para animarlos a vivir su fe en medio de la persecución, pero también la escribió para confirmarles que están en la verdadera gracia, porque resulta que ante la persecución muchos cristianos estaban desanimados y algunos otros sentían que estaban en el camino equivocado. A lo mejor algunos de ellos pensaron: me acerco a Dios y todo va a salir maravilloso, y de repente resulta que viene una persecución a mi vida nomás porque soy cristiano. Entonces Pedro escribe esta carta para animarlos, para darles instrucción. La primera carta del apóstol Pedro es un aliento a los creyentes a afrontar el sufrimiento con esperanza y valor, entendiendo esto, que así como el fuego refina el oro, la prueba refina la fe del cristiano. Y esa es precisamente la propuesta que tengo para ustedes el día de hoy. En esta frase que está en la pantalla, le cuento 3 y me lo grita muy fuerte: 1, 2, 3. El sufrimiento refina la fe del cristiano. No significa, por lo tanto, que Dios te quiere refinar y ahí te va a sufrimiento. No es así. Dios no quiere que sus hijos sufran, como ningún padre lo quiere para sus hijos. Pero todos los padres aquí presentes sabemos que el sufrimiento nos hace más fuertes, que el sufrimiento nos hace madurar y que el sufrimiento es parte de la vida. Eso también Dios lo sabe y entonces por eso lo permite. Hace un poco en el mes de enero, inscribí a mi hijo en la escuela y de repente me dicen: para que lo puedas inscribir aquí en la escuela necesitas traer un certificado médico o una cita de que va a ir pronto al médico tu hijo. Bueno, pues hicimos la cita, llevamos a mi hijo al doctor, llevamos la tarjeta de vacunación y resulta que cuando checan la tarjeta de vacunación, pues descubren que a mi hijo le hacía falta la segunda dosis de como 6 diferentes vacunas, más la prueba de tuberculosis. Y entonces mi hijo pues iba muy contento con nosotros y toda la onda, y de repente se entera que lo van a vacunar y que le van a poner 6. En ese momento entró en modo de oveja que es llevada al matadero, ¿verdad? Empezó así como a tener un momento de aflicción y a sufrir y a llorar, y yo estaba ahí enfrente de él y todo, medio agüitado también, con ganas de que no estuviera pasando por eso. Y de repente llega la doctora con la jeringa, traía 2 porque le puso 3 en un lado, 3 en otro lado, en ese mismo día, y mi hijo estaba ahí. Ahora imagínate cuando entra la doctora con la jeringa, que yo le hubiera dicho: no, a mi hijo no, póngamela a mí. ¿Usted cree que eso hubiera sido correcto? No. Yo necesitaba permitir una dosis de dolor en su vida por su propio bien en el futuro, porque esa dosis de dolor le iba a generar inmunidad en el futuro ante algunas situaciones. Dios sabe que el sufrimiento nos hace más fuertes. Dios sabe que el sufrimiento nos hace madurar. Dios sabe que el sufrimiento es parte de la vida. Entonces precisamente por eso Dios permite algunas situaciones en tu vida y en la mía, y Dios no las va a evitar, porque es parte de vivir. Pero hay una pregunta importante: ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento con esperanza? ¿Cómo podemos enfrentar el sufrimiento y no terminar devastados emocionalmente? De eso se trata la primera carta del apóstol Pedro a los creyentes de Asia Menor. Si usted lee esa carta hoy mismo, eventualmente va a llegar al capítulo 5, versículo 7. Y allí el apóstol Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro 5, 7 va a salir en la pantalla. Si lo alcanza a ver, léalo conmigo cuando cuente 3 bien fuerte. 1, 2, 3. Pedro dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dígalo de nuevo: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En los inicios del cristianismo, la persecución era parte del paquete de ser cristiano. Hoy todavía lo es en algunos lugares del mundo. Acá en Occidente no tanto, ¿verdad?
Acá en Occidente ser cristiano de alguna forma pues está poniendo hasta como de moda. Pues Yuri es cristiana, Kalimba es cristiano, Ricardo Montaner es cristiano. Imagínate, ay, va a venir Ricardo Montaner allá a la plaza de toros de aquí. Vamos todos, Ricardo. Aleluya, gloria a Dios. Y luego canta la gloria de Dios, todos los cristianos bien contentos. Hay políticos cristianos, hay gente muy rica que es cristiana. Como que ser cristiano hasta cierto punto acá, en esta parte del mundo, no nos genera mucho problema. Pero en aquel momento de la historia, sí. El mismo apóstol Pedro sufrió acusación, cárcel, azotes. Si usted estudia su biografía va a descubrir que Pedro murió crucificado como Jesús, pero con la cabeza hacia abajo. Dice que lo llevaron ante la cruz sus verdugos y cuando él llega, él dice, ¿sabes qué? Yo no soy digno de morir de la misma forma que mi Señor. Si me van a crucificar, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Pedro murió de una manera dramática. Entonces cuando Pedro habla de afrontar la persecución y la prueba, cuando Pedro habla de depositar toda ansiedad en él, este hombre tiene autoridad para retarnos. Este hombre sabe de lo que está hablando. No nada más nos está diciendo algo que se imagina, nos está diciendo algo desde lo que él mismo ha vivido. Ningún creyente debería sorprenderse cuando pase por aflicción como si eso fuera cosa extraña de la vida cristiana. Pero lo que sí tenemos que hacer los creyentes es hacer la diferencia entre los sufrimientos que vienen por abrazar el evangelio. Cuando de repente tu mamá te dice, olvídate que tienes madre si sigues yendo a esa iglesia San Pablo que está en Playas. Bueno, eso es porque usted es cristiano. Pero tenemos que hacer una diferencia entre ese tipo de sufrimientos y los sufrimientos naturales de la vida y los sufrimientos que nos vienen por imprudentes y por hacer lo malo, ¿no? Las palabras de Pedro que leímos hace un momento nos muestran que para enfrentar el sufrimiento con esperanza hay algo que debemos hacer y hay algo que debemos saber. Ojo con esto, no podemos hacer lo que debemos hacer si no sabemos lo que debemos saber. Llega el sufrimiento y hay algo que yo debo hacer, pero para poderlo hacer hay algo que yo debo saber, y si no sé lo que debo saber, no puedo hacer lo que debo hacer. Entonces hoy le quiero hablar de lo que hay que saber y lo que hay que hacer. ¿Sale? Vamos a empezar por lo primero, lo que hay que saber. Ante el sufrimiento, ¿qué es lo que el cristiano debe saber? ¿Qué es eso que usted y yo jamás debemos olvidar cuando el panorama se empieza a volver oscuro? ¿Qué debemos recordar usted y yo cuando llega la incertidumbre del qué va a pasar? ¿Vamos a vivir o vamos a morir? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? El apóstol Pedro nos enseña que en medio del sufrimiento lo que hay que saber es que Él cuida de nosotros. ¿Quién es Él? Él es Dios. Dios mismo cuida de nosotros y nos acompaña todo el tiempo, también cuando estamos en sufrimiento. De repente a usted le llega un aumento de salario, se le concreta un negocio, bien padre, va a ganar muchísimo dinero, o nace su hijo que tanto ilusión usted tenía para recibirlo y usted está bien contento y dice, gracias Dios porque estás conmigo. Pero ¿qué pasa cuando de repente le dicen, fíjate que tienes esta enfermedad y todavía no sabemos con qué se cura? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios está con usted en un momento y en otro. Todo el tiempo Dios está con nosotros. Ahora, si lo sabes, no significa que lo que vives no te va a doler, pero sí significa que en medio del dolor Él te va a sostener. Cuando te han diagnosticado cáncer o alguna otra enfermedad, cuando te acaban de decir que el bebé que esperas ha muerto, ahí está dentro de ti pero ha muerto, que has perdido el empleo por más ganas que le has echado, que ya no te aman y por lo tanto no hay nada que hacer, la relación se terminó. Escuchar ese tipo de noticias todo el tiempo nos va a doler. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo y que en medio del dolor Él te va a sostener, es más fácil enfrentar esa situación que llega a tu vida. Hay un hombre en la Biblia que yo considero un experto en el sufrimiento. Este hombre no es experto porque haya estudiado una maestría, un doctorado en alguna universidad famosa de su tiempo. Yo lo considero un experto en sufrimiento por lo que vivió. Este hombre es el rey David.
Él escribió un salmo famosísimo, usted lo ha leído 1,5 millones de veces, lo ha escuchado por ahí en algún lugar, ha salido en una película, es un salmo importantísimo. ¿Cuál salmo cree que es? El Salmo 23. A lo mejor hasta de memoria se lo sabe. Vamos a leerlo aquí. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si usted no sabe nada de la vida de David, y usted lee este salmo, usted puede decir: qué bonita poesía, qué bella reflexión sobre Dios. O ese hombre que bien escribe, qué artista tan importante, lo que usted quiera. Pero si usted sabe algo de la vida de David, usted va a tomar en cuenta que este salmo está escrito desde las experiencias más difíciles de su vida. Desde vivir en un país amenazado por la guerra, lo cual aquí en México nosotros hace mucho que no sabemos de algo así. Nuestros abuelos tal vez sí, pero nosotros no. Desde vivir en un país amenazado por la guerra, pasando por la persecución a muerte por parte de su suegro. Saúl lo quería matar y un día le tiró con una lanza, quería atravesarlo y clavarlo en la pared. Agregándole sus fracasos matrimoniales, porque la historia de amor de David no tiene nada que ver con los que nos presenta Hollywood. No tiene nada que ver con y vivieron felices para siempre. Nada que ver. No hay selfies ni nada. La historia de David, de amor de David, es un fracaso total. Las tragedias familiares, cuando uno de sus hijos viola a otra de las hijas de David, y cuando otro de los hijos asesina a su hermano por haber hecho eso. Agregándole el tener que huir de su país por un golpe de estado que su propio hijo Absalón le estaba generando. Y luego enterarse que uno de sus generales más importantes de David asesina a su hijo Absalón por haber hecho semejante cosa. Señores, esto es horrible. Ninguno de nosotros hemos vivido tal cantidad de sufrimiento, pero David desde allí escribe: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No significa todo lo tendré, ni tampoco significa todos mis deseos se cumplirán, ni tampoco significa todo me va a salir bien. Lo que significa es nada me faltará. ¿Qué sabía David? David sabía esto: en mi camino, cuando yo necesite pastoreo, liderazgo sobre mi vida, Él me pastoreará. En mi camino, cuando yo necesite descanso para mi alma, Él me hará descansar. En mi camino, cuando yo necesite ser confortado, Él confortará mi alma. Cuando me sienta confundido y no sepa qué hacer, cuando la incertidumbre me esté matando y no sepa qué decisión tomar, Él me guiará. Él estará conmigo en el valle de sombra y de muerte. Él me infundirá aliento cuando esté profundamente deprimido y no quiera ni levantarme de mi cama. Él me infundirá aliento. Él preparará una mesa en el día de la angustia para mí. Ungirá mi cabeza con aceite para que enfrente al enemigo. Y en su propia casa moraré cuando muera. Ninguna de estas cosas que escribió David suenan fáciles. Pero todo esto que escribió David suena a compañía de Dios, a cuidado, a protección, suena a calidez, suena a un abrazo tierno en medio de la tempestad. El cristiano que sabe que Dios está con él y que Dios cuida de él en medio del sufrimiento, ese cristiano tiene esperanza. ¿Y por qué hay cristianos sin esperanza? Bueno, el cristiano que no tiene esperanza en medio del sufrimiento, tal vez es porque no tiene la conciencia de que Dios está con él. O porque a lo mejor sí lo sabe aquí en su mente, pero eso no ha bajado en su corazón, no lo cree, no cree que Dios pueda estar con él en un momento semejante. O porque simplemente no le importa que Dios esté con él. Su dolor es tan grande que no tiene ganas de pensar en otra cosa más que en eso que le duele a él. Pero el cristiano que tiene una fe auténtica, bien fundada en Dios,
Cuando le llega la ansiedad por el sufrimiento, él sabe que no está solo y entonces descansa en Dios. No significa que después todo se va a arreglar de manera mágica, pero sí significa que recibirás una dosis de descanso y paz para seguir adelante. A lo mejor la vida a ti últimamente te ha propinado algunas sorpresas que te tambalearon horrible y te has sentido en la confusión, en la ansiedad de no saber qué hacer, y necesitas una dosis de descanso para seguir funcionando bien como padre, como esposo. A lo mejor hay una situación horrible que enfrentaste y todavía tienes hijos a quienes guiar y consolar. Necesitas una dosis de descanso para pararte y cumplir con tu papel cabalmente. Pero cuando tú tienes la conciencia de que Dios está contigo y no lo has olvidado, tú puedes recibir esa dosis para seguir adelante, para levantarte y seguir. Cuando llegue el sufrimiento, recuerda que Dios tiene cuidado de ti y te sostiene. Eso es lo que debes saber. Voltea con el que está a tu lado y dile: y por favor que no se te olvide, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿No estábamos aburridos? Ya dijimos lo que hay que saber. Ahora quiero que hablemos de lo que hay que hacer. ¿Es suficiente con saberlo? No, hay algo que tengo que hacer. Esto es lo que tengo que saber, pero esto es lo que tengo que hacer. El apóstol Pedro nos dice que en medio del sufrimiento lo que hay que hacer es depositar en Dios toda ansiedad. Repito el versículo, 1 de Pedro 5:7, léalo conmigo lo más fuerte que lo pueda leer cuando cuente 3. 1, 2, 3. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esto es lo que tengo que saber, que Dios cuida de mí. Esto es lo que tengo que hacer, depositar en Él toda ansiedad. Déjenme le explico. Los tiempos de incertidumbre siempre traen consigo una alta dosis de ansiedad. La ansiedad va a generar en usted y en mí dudas y sospechas. De repente nos sentimos inseguros sobre qué va a pasar y estamos ansiosos. Por esa razón, ante el sufrimiento siempre estamos en una encrucijada. Y estamos ahí en esa situación. ¿Hacemos algo o esperamos? Y como nos gusta sentirnos seguros, y como generalmente nos sentimos seguros en aquello que nosotros podemos controlar, entonces ante la incertidumbre tratamos de hacer algo para sentir que de alguna forma tenemos el control. Te diagnosticaron cierta enfermedad, pero te dijeron: tómate esto, y tú te lo tomas. No sabes si te va a curar o no, pero tú en eso tienes el control. Entonces te enfocas en eso porque sientes que por lo menos en eso puedes controlar. A lo mejor algo va a salir bueno ahí. Quieres que te de rodillas el pastor orando por ti. Ahí lo quieres ver, porque eso te da a ti cierta seguridad. Estamos en una encrucijada siempre ante las situaciones que enfrentamos. ¿Manipulamos o confiamos? ¿Esperamos en Dios o tratamos de controlar la situación por nosotros mismos? ¿Soltamos todo en las manos de Dios o metemos las manos e intervenimos? ¿Qué debemos hacer? Pregunto, aparte de mí, ¿alguno de ustedes alguna vez también se ha sentido en esa encrucijada? De que el mismo día te hallas una persona que te dice: tú confía en Dios, déjalo todo en sus manos. Sales de ahí y luego te encuentra alguien y te dice: no te quedes con los brazos cruzados, ponte las pilas, actívate. El mismo día, ¿no? Y los dos son cristianos y los dos te dan Biblia para que... Y luego dices tú: bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Unos me dicen que descanse, otros que me ponga las pilas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El apóstol Pedro sabe que la incertidumbre trae ansiedad, por eso nos dice: depositen en Él toda ansiedad. Ahora quiero que te imagines por un momento la ansiedad que tenían los cristianos de aquel tiempo. ¿Qué nos pone ansiosos a usted y a mí el día de hoy? Pues de repente, como suena la moto del cobrador, pip, pip, los de Coppel te andan buscando. Ay, no tengo para pagar el abono. Tienes la cita para la Centra y te estás comiendo las uñas. Me van a cortar el cable. Quiero el iPhone 6 o algo así, ¿no? Las situaciones de ansiedad de ahora. ¿Cuál era la ansiedad de aquel tiempo? A la gente a la que le escribió Pedro en ese momento. La ansiedad de ellos era un poco distinta a la nuestra. La ansiedad de ellos era: ¿y si me matan a mí? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No es lo mismo, ¿verdad que no? ¿Y si me matan a mí? ¿Se irá a casar mi esposa con otro? O algo así, ¿no? Pero Pedro dice: depositen en Él toda ansiedad.
¿Significa que no debemos hacer nada? Es una buena pregunta. No significa eso. Lo que significa es que debemos depositar en Él toda ansiedad y luego debemos hacer lo que haya que hacer hasta donde nos alcancen nuestros recursos. Mire, hay dos extremos que usted y yo tenemos que cuidar. El primer extremo es el cruzarnos de brazos y no hacer nada más que preocuparnos. ¿De quién se acuerda? A lo mejor de su abuelita, ¿verdad? O de su mamá, señora grande, cierta generación, aquella generación donde se quedaba la mamá en casa y se estaba consumiendo por ese hijo que se andaba mal, y ahí estaba la pobre diabética, enferma, comiéndose las uñas, pero no hacía nada más que preocuparse. Ese es un extremo que tenemos que evitar. Pero hay otro extremo que tenemos que evitar. Es el extremo de hacer todo aunque ya no haya nada que hacer. Ya se murió. Quiero hablar con un medium para ver dónde está, cómo está. No hay nada que hacer, ya, tranquilo, no hay nada que hacer. Pedro no se ocupa de ninguno de los dos extremos. Pedro se ocupa de la ansiedad que nos genera, la incertidumbre del futuro, y nos dice: esto es lo que sí puedes hacer, esto es lo que tienes que hacer. Deposita toda tu ansiedad sobre Él. Ahora, en cuanto al hacer o no hacer, porque todavía estamos ahí en la onda de que hago algo o no hago nada. ¿Qué hago? En cuanto al hacer o no hacer, ¿cómo saber cuándo hay que hacer algo y cómo saber cuándo debo dejar todo en las manos de Dios? Hay que dejar las cosas en las manos de Dios cuando la situación va más allá de nuestra capacidad de maniobra. Hay que dejar todo en las manos de Dios cuando es algo más difícil de lo que yo puedo resolver. Hay que dejar todo en las manos de Dios cuando excede a toda mi capacidad y a todos mis recursos. Observo la necesidad, observo lo que tengo y dices: jamás lo podría lograr. Entonces es tiempo de dejarlo en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios cuando es claro que tú y yo ya no podemos hacer nada para resolver cierta situación. Allí deja todo en las manos de Dios y descansa en Él. Pero mientras no llegues allí, sigue haciendo tu parte. Sigue tratando de reconquistar el corazón de tu esposa, que todavía no se va de la casa, y a lo mejor puedes hacer algo para que se quede contigo y te acompañe hasta el final. Sigue tratando de conectarte con el corazón de tu hijo, que todavía está allí bajo tu autoridad y cuidado. Sigue buscando trabajo, sigue dejando solicitudes de empleo, sigue en la lista de un donador de órganos, sigue en la lista, sigue en la universidad. No abandones tu carrera, sigue cumpliendo 100% con tu responsabilidad, etcétera. Y cuando tú sientas que llegaste a un punto en tu vida en el que ya no hay nada más que hacer, entonces dejas todo en las manos de Dios y descansas en Él. Echas toda tu ansiedad sobre Él, entendiendo que Él te ama, que Él tiene cuidado de ti y que Él no te va a dejar. Ahora, tal vez algunos de ustedes pueden estar pensando: ok, suena bien, pero ¿y eso cómo se hace? Tú no tienes idea cómo ha sido mi semana últimamente, la ansiedad que he tenido. Me estás diciendo que confíe en Dios, ok, Él está conmigo, pero me estás diciendo que eche toda mi ansiedad sobre Él. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Hay alguna técnica? ¿Hay un ejercicio? ¿Hay una posición? ¿Qué tengo que hacer? Eso se hace orando y esperando. ¿Cómo se hace? Orando y esperando. Vamos a ver un fragmento de la escritura, si podemos vemos otro. Pero el primero es Salmo 34, versículos 4 al 6. Aquí está. Tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con el temor, tiene que ver con el qué hacer, con eso que siento cuando de repente mi vida se complica. Salmo 34, versículos 4 al 6 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Fíjese que ya no está hablando de sí mismo, está hablando de los testimonios de otros en el pasado. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Luego habla de sí mismo una vez más y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Quiero que analicemos parte por parte este fragmento de la escritura. Este salmo dice, en primer lugar: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró. Pregunto, ¿me libró o no me libró? Sí, dice que lo libró, ¿verdad que sí? Sí me libró. ¿De qué me libró? Del temor. No me libró de la situación, pero me libró del temor que esa situación generó en mí.
Y eso es muy interesante, porque a veces lo peor no es lo que me está pasando, sino todo el temor que se genera en mi mente a partir de lo que está pasando. A eso Pedro le llama ansiedad, los pensamientos que se generan en tu mente y en la mía por lo que está ocurriendo. El salmista dice: yo busqué al Señor y Él me libró del temor, de toda esa ansiedad, de todos esos pensamientos. Te lo digo en términos prácticos. Tú llegas el lunes al trabajo y de repente te dicen: lo siento, tú ya no puedes trabajar aquí, tu posición ha desaparecido, aquí está tu liquidación, fírmame el finiquito. Y luego te vienen a ti los pensamientos de: no manches, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Y quién le va a dar dinero a mi mamá? Porque ninguno de mis hermanos jamás le dan nada, son una bola. Y empiezas a pensar, ¿no? Porque les dio tanta cura. Una cosa es lo que me está pasando y otra cosa es todo el temor y la ansiedad que se genera a partir de lo que me está pasando. A lo mejor lo que me está pasando no es tan grave, pero mi mente lo está haciendo ver gravísimo. El salmista dice: yo busqué al Señor y Él me libró, no de lo que me está pasando, pero de todo el temor que se generó a partir de lo que me está pasando. En segundo lugar, el salmista dice: busqué a Jehová porque otros ya habían mirado hacia Él y fueron alumbrados. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Está hablando del pasado, de otras personas, y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, ellos buscaron a Dios y al buscarlo supieron qué hacer ante su situación. Les cayó el 20, se les iluminó el cerebro, supieron qué hacer, qué decisión tomar, y al hacerlo no fueron avergonzados, les salió bien. En tercer lugar, el salmista vuelve a hablar de sí mismo y dice: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró, no de la situación, pero ¿de qué le libró? De toda esa angustia que se vino a partir de la mala noticia que acabaste de recibir. A lo mejor esta semana te dieron una noticia, no sabes qué significa la noticia, pero toda la angustia que te genera es lo que te hace pasar un momento horrible en tu vida. La Biblia nos hace saber que tú y yo podemos enfrentar el momento difícil, pero sin angustia. Porque una cosa es la situación que vivimos y otra cosa es la angustia que se genera por la situación que vivimos. Tengo una frase que acuñé para ti, la vas a leer en la pantalla. Quiero que la leas conmigo bien fuerte. ¿Me la pones? La frase es esta. Yo te la digo primero, tú me la dices después. Vivir la tragedia con la sensación de angustia no es lo mismo que vivir la tragedia con la paz de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? A las 3, grítamelo bien fuerte. 1, 2, 3. Vivir la tragedia con la sensación de angustia no es lo mismo que vivir la tragedia con la paz de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo vivir la tragedia con toda la angustia que te genera lo que te está pasando, que vivir la tragedia con la paz de Dios en tu corazón, en tu mente, para todavía funcionar como padre, como madre, como esposo, como jefe, como líder de la empresa donde estás. Necesitas la paz de Dios para enfrentar tu vida. ¿Qué tienes que hacer ante la angustia para obtener esperanza? Busca a Dios, clama a Dios y luego espera en Él. ¿Y eso va a resolver todo? Tal vez no, pero tendrás una dosis de paz para funcionar. Fíjate lo que dice el Salmo 40, versículos 1 al 4. ¿Están aburridos? ¿Vamos bien? Salmo 40, 1 al 4 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice: verán esto, ¿cuántos? Muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Si analizamos este fragmento parte por parte, el salmista dice: yo estaba en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Allí estaba yo. Tengo unas fotos para ti. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Me la pones? ¿Te has llegado alguna vez aquí a la alabanza y has alabado así? Así estaba yo, dice el salmista. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? A ver, ¿me pones el otro? ¿Te identificas con esa fotografía? Recibiste una noticia y de repente
es lo que haces. O esta, por ejemplo, ya ves la salida, pero sientes que para alcanzarlo es imposible, jamás en tus fuerzas, en tus recursos. Así me sentía yo, dice el salmista, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Pero en esa condición clamé al Señor y esperé pacientemente en Él. Y lo que Él hizo fue que se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo. El salmista dice: no solo me sacó de allí, sino que puso mis pies sobre terreno firme. Y luego la expresión de mis labios fue otra. Ya no hablaba todo amargado, rencoroso, ya hablando mal de medio mundo, sino que la expresión de mis labios fue una de alabanza a nuestro Dios. El salmista dice: los que se den cuenta de eso temerán y confiarán en Dios. El salmista dice: es 3 veces feliz el hombre que en medio del sufrimiento supo poner su confianza en Dios. El apóstol Pedro nos dice: ante la persecución inminente, el apóstol Pedro nos dice, ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar, si vas a vivir o vas a morir, ante la incertidumbre de no saber qué va a ser de tus hijos, qué va a ser de ti ante cierta cosa, esto es lo que tienes que hacer. Primera de Pedro 5:7 dice Pedro: deposita en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo no sé si hay alguien hoy que me pueda ayudar un poquito con el piano, o si Rubén pueda poner algo de música allí para que podamos ministrar un poquito. ¿Hay alguien que pueda ayudarme hoy para no tener que tomar yo la guitarra? ¿Sí? ¿Me ayudas, Héctor, con la guitarra un poco? Pedro nos enseña que la mejor forma de obtener esperanza en medio del sufrimiento es sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según Pedro? Lo que tenemos que hacer es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Toda nuestra ansiedad sobre Él. Vamos a ponernos de pie. Muchísimas gracias por escucharme, por cantar conmigo ahorita que estábamos cantando y todo. Muy amables. Quiero invitarles a tomarnos un momento para que le demos a Dios gracias por estar con nosotros. Mire, escúcheme bien. Si la situación en su vida ha cambiado, si usted está enfrente de situaciones más difíciles de lo que puede resolver, si está enfrente de preguntas más difíciles de lo que puede contestar, si usted está delante del por qué a mí, por qué me está pasando todo esto, qué hice mal, qué pecado cometí, y todas esas cosas que uno se le vienen a la mente en un momento complicado, tú no tienes que olvidar lo siguiente: que Dios está contigo. Escúchame bien. No sabes si la situación se va a arreglar o no. No sabes si la situación va a empeorar. No sabes lo que va a pasar. Eso no lo sabes. Pero hay una cosa que sí sabes: que Dios está contigo ahora mismo en tu vida. Así que ahí en tu lugar levanta tus 2 manos en alto, lo más alto que puedas, y dile: Dios mío, te doy gracias por estar conmigo ahora mismo. Así dile: ahora mismo estás conmigo, Señor. Y dile: Señor, te quiero pedir que me des la convicción de tu presencia en mi vida. Quiero pedirte la convicción de que tú estás conmigo, que no me quede duda alguna. Quiero experimentar esa seguridad dentro de mí. Y dígale en voz alta: y Dios mío, pero mientras eso pasa, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias porque estás conmigo. Te doy gracias porque nunca me has dejado. Te doy gracias en este momento. Y repita esta oración que lo voy a guiar. Dígale: Señor, yo no sé si esto se va a arreglar o no, pero hay una cosa que sí sé: que pase lo que pase, tú vas a estar conmigo. Pase lo que pase, tú me vas a sostener. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que usted voltee con alguien que puedas poner de frente hacia mí, y le vas a poner tus 2 manos en sus 2 hombros. Pon tus 2 manos en mis 2 hombros. Y lo vas a ver de frente por un momento, ¿vale? Que sea una persona cercana a ti, tal vez tu esposa, alguien cercano a ti, algún amigo que te invitó, yo no lo sé. De
Gracias. Acércate con alguien, ponte de esa manera. Mírale por un momento a los ojos, dile la siguiente palabra, dile sí. Dile, no te puedo decir que todo se va a arreglar, pero sí te puedo decir que ahora mismo es Dios quien te sostiene. Dile, si estás de pie hoy mismo, es porque Dios está a tu lado y te está sosteniendo. Dile, no lo dudes ni un instante. Su presencia es real en ti. No tengas temor. Ahora empieza a orar por él o ella y dile, Dios mío, oro por esta persona. Si es tu esposo o esposa, si es hijo tuyo, lo que sea, dile, Dios mío, te pido por mi hermano que está aquí, por mi esposo o esposa. Dale paz en medio de la angustia que está viviendo. Dale paz en medio de esta situación que está enfrentando. Dile qué hacer. Si siente que se le están acabando los recursos, dile qué hacer. Guíalo, Señor, guíalo. Guíalo en medio de la adversidad. Quizá tal vez tú estás orando por alguien que tiene una tremenda incertidumbre sobre el qué va a pasar. A lo mejor esa persona se pregunta, ¿qué va a pasar conmigo ahora que estoy viviendo esto? ¿Qué va a ser de mis hijos? A lo mejor se pregunta, ¿me curaré o moriré? ¿Se va a restaurar mi matrimonio o ya no hay esperanza para nosotros? A lo mejor esa persona se pregunta, ¿me quedaré solo para siempre o voy a encontrar a alguien que me acompañe, alguien con quien rehacer mi vida? A lo mejor estás orando por alguien que tiene dudas en cuanto a lo económico. Señor, ¿tendré para pagar mis deudas ahora que la situación ha cambiado? Yo no sé por qué esté pasando la persona por la que estás orando, pero dile, Dios mío, pido que cualquier cosa que esté ocurriendo en él o ella, por favor, dale paz. Hazle saber que nunca lo has dejado ni lo harás, y que reciba gozo. Padre, oro hoy como pastor, como líder, con la unción que tú me has dado, con la autoridad que has puesto sobre mí. Hoy oro por esta iglesia, para que cualquier situación que estén viviendo las familias, las personas, hoy reciban paz y gozo en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tal vez usted vino hoy por primera vez. A lo mejor alguien le invitó a venir hoy por primera vez aquí. Alguien que te ama, para quien tú eres importante, dijo, tienes que acompañarme a la iglesia. Yo creo que Dios va a hablarte y tú viniste hoy por primera vez. Tú tienes que saber, Dios te ama como nunca nadie jamás te ha amado. Y a lo mejor tú piensas, ¿y si Dios me ama, por qué mi vida es tan difícil? Una de las causas que hacen la vida difícil es el pecado que hay en la humanidad. Pero la buena noticia es que Jesucristo para esto vino. Siendo Dios, se hizo hombre. Vivió una vida perfecta, en pureza y sin pecado. Llegó a la cruz, llegó en perfecto estado mental, emocional, espiritual y físico. Y siendo inocente, cargó con tu culpa y con la mía en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener libertad de nuestros pecados. ¿Qué es lo que tengo que hacer ante eso? Puedes preguntarte. Lo que tienes que hacer, lo que Dios te dice es: arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo en tu corazón. Yo quiero saber si hay alguien entre nosotros que hoy por primera vez tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Quiero orar por ti. Levanta tu mano si tú eres esa persona. ¿Hay alguien hoy por primera vez que tú quieres aceptar a Cristo de manera consciente? ¿Hay alguien? Levanta su mano si es usted. Yo no sé si hay alguien. Aquí hay alguien. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que hoy? El Señor tiene una esperanza para ti, tiene un plan para ti. Camina con Él, sírvele. Esta es una iglesia buena donde tú te puedes congregar y ser parte. Muchas gracias a todos por escucharme. Dios les bendiga, muy amables. Dejo el lugar a quien corresponde.